Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y estar con nosotros domingo a domingo desde las 9:30, 12 del día. Y quiero leerle en Segunda de Pedro con esto de el mes de la Biblia que seguimos celebrando, último domingo, mes de la Biblia. Y dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20-21, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Hoy vamos a orar para que Dios nos use para honra y gloria, y felicidades a todos los abuelitos que fue el día de abuelita en esta semana. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ellos. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús por los abuelitos, por la oportunidad de ver a los nietos, de convivir con ellos. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú obres grandemente en cada uno de nosotros ante este tiempo que vivimos. Te pedimos que hables a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, nos enseñes, nos digas qué es lo que tenemos que aprender. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre, Padre, estamos orando. Amén. Pues qué gusto que está con nosotros, y sobre todo lo que en este mes de agosto que tiene que ver con el mes de la Biblia, y sobre todo estos santos hombres inspirados por Dios a la luz de 2 de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21. Tengan presente que ninguna profecía de la Escritura surgió de la interpretación del propio profeta. Aquí Pedro va a introducir algunas palabras ante todo, y sobre todo la interpretación del texto. ¿Cuál es el comentario y qué es lo que desea hacer precisamente Pedro? Sobre todo para aquellos que les está escribiendo, estos lectores, que deben conocer, que deben saber el uso de la Escritura. En otras palabras, deben saber que la Escritura no se originó en la mente del hombre. Pedro de alguna manera dice: ninguna profecía de la Escritura surgió de la interpretación propia del propio profeta. Hay algunas diferenciaciones que hoy vamos a comentar hoy en este día. Si no nos alcanza el tiempo ahorita, lo comentaremos a las 12, por supuesto. Dice: ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación. Esto lo dice una versión. Ninguna de las profecías se originó, ninguna profecía de la Escritura se originó nunca en las propias ideas del profeta. Fíjese la diferencia que hay en las palabras personal o propia. ¿Cómo debo interpretar yo esta interpretación personal o propia, o la propia interpretación del profeta? La diferencia puede ser en algunos aspectos muy profunda. Una traducción significa que la persona no tiene, fíjese lo que estoy diciendo. Una de las interpretaciones o de las traducciones podría ser es que una persona no tiene libertad para interpretar la Escritura. En un primer paso podríamos pensar esto. La otra versión significa que la Escritura no tiene su origen en la interpretación personal del profeta. En lo concreto, si nosotros decimos, la primera traducción enfatiza el uso de la Escritura. En la primera parte, el uso de la Escritura. No tenemos la libertad de interpretar la Escritura. Y la segunda, estoy hablando de estas traducciones que se están dando, y la segunda tiene que dar con su origen, la explicación. Y hay algunos comentaristas, algunos teólogos que prefieren hablar de la primera explicación, diciendo que la Escritura no debe interpretarse privadamente. Lo que precisamente Pedro diría, casi estaría diciendo: gente ignorante, inestable, distorsionan la Escritura. Si nosotros nos quedáramos con esa interpretación, eso es lo que estaríamos nosotros entendiendo en esto. No hay duda que en la interpretación, cuando nos acercamos a la Escritura, cada quien va a interpretar como es, como hombre, como mujer, como niño, cada quien hace, y con todo un bagaje que ya tenemos. Llegamos al texto nosotros, cada uno de nosotros, ya pues con algunos prejuicios. No hay duda que vemos la Escritura ya con algunos prejuicios. Todo lector.
Un creyente puede interpretar la Escritura en tanto y en cuanto se rija por las enseñanzas de la iglesia, que es guiada por el Espíritu Santo. Una de las cosas que deben de saber es esta enseñanza de la iglesia. Yo tuve un profesor en el seminario que decía, a veces cuando interpretamos correctamente la Escritura, pueden atentar hasta con nuestras propias doctrinas o enseñanzas. Por eso hay que hacer una buena interpretación de la Escritura. No hay duda que sí podemos acercarnos a la Escritura para poder interpretarla, para saber qué está diciendo el texto. Por otro lado, Pedro no está colocando restricciones precisamente al creyente individual que lee la Escritura. No está diciendo Pedro eso, no está diciendo eso, que no podemos interpretarla y que le diga todo creyente que se acerque a la Escritura, aguas. No, finalmente cada uno puede hacer su propia interpretación, que puede ser correcta o puede ser incorrecta, eso no hay duda. Los reformadores lo que hicieron es que enseñaron que los creyentes son libres de interpretar la Escritura. Cada uno puede acercarse a la palabra de Dios y interpretarla, que otra vez puede darse una mala interpretación o una buena interpretación. Y no hay que hacerlo bajo alguna reglamentación eclesiástica. No se pide y se dice, a ver hermano, no, usted tiene que entrar en esta reglamentación. Por ejemplo, es del diezmo. ¿Cuánta gente, si no mucha, pero cuánta gente dice, el diezmo, esto era en el Antiguo Testamento, no del Nuevo, en el Nuevo no se habla de él, interpreta que el diezmo no debe darlo, así de sencillo, tiene su propia interpretación, interpreta que no, eso se hacía en el Antiguo Testamento, y otros que interpretan que el diezmo debe darse todavía en esto. No voy a hablar del diezmo ahorita, solamente estoy hablando de la interpretación, cómo cada quien puede acercarse. Y si alguno, por ejemplo, en esta reglamentación eclesiástica, y si alguno no quiere dar diezmo, pues nosotros no sancionamos a ninguno que no da diezmo. En la iglesia no hay. El que quiere hacerlo, lo hace con todo su corazón, por supuesto. Los reformadores enfatizaron la claridad de la Escritura y no era su intención hacer menos la importancia de la interpretación de la iglesia en la predicación de la palabra. Dejamos más claro, no se minimiza esta importancia, no se está diciendo eso. Los reformadores dicen, tú tienes derecho a acercarte a la Escritura, pero no están diciendo que no, pues que no sea importante, indicando que la Escritura misma testifica acerca de lo que la propia palabra dice. Lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Si bien nosotros sabemos que el Espíritu Santo dirige a la iglesia, llevando a la iglesia hacia un entendimiento más claro de la Escritura, pero no podemos negar que el Espíritu también guía a los individuos en la interpretación de la Biblia. Por eso debemos nosotros introducir a nuestro texto restricciones que Pedro no incluyó. Fíjense, que Pedro no incluyó. No. Precisamente una de las cosas de la Reforma fue que la gente pudiera tener acceso a leer la Escritura. Recuerda que la Iglesia Católica Romana no permitía, porque decía el acceso que si la tiene la gente común, lo que va a originar es que se den herejías. En un sentido tenía razón, ¿no? Porque en esa interpretación, cada herejía que puede salir. Pero los reformadores dijeron, tiene que leerla las personas. Independientemente que sean teólogos o no, tienen derecho a leerlas. Y por eso, Pedro, dirían algunos teólogos, no da restricciones en cuanto al texto. En cambio, escuchamos claramente que el escritor está tratando de comunicar. Y la segunda opinión es que ninguna profecía surgió de la propia interpretación del profeta. Y la expresión profeta no está en el texto griego, sino que ha sido agregada por el traductor con el propósito de aclarar el pasaje, ¿no? El teólogo, el comentario que se hace, la expresión profeta, ¿no? Ahí, lo que leíamos, porque la profecía, no, dice en Nueva Versión Internacional,
ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía, entonces, esto es lo que hablo, ¿no? La expresión profeta, la Escritura no está, ¿no? Pero hablando de esto, los traductores se han preguntado si Pedro estaba pensando en el lector cuando escribió acerca de la interpretación propia o si tenía al profeta en mente. Si se refiere al profeta, está hablando entonces acerca del origen de las Escrituras. Por eso la última parte del versículo 20 surge esto, ¿no? De ahí, versículo 20. Ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. El versículo habla de esto. El sustantivo que ahí se habla de interpretación se refiere a la actividad del profeta bíblico, a lo que había en su mente cuando escribió. De paso, notar que en el Nuevo Testamento este sustantivo en griego se interpreta y que solamente aparece en 2 lugares. Marcos 4:34, déjeme leerlo. Marcos capítulo 4, versículo 34. Y dice así: no les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Ahí está, el mismo sustantivo que habla de interpretación. Y lo otro es Hechos 19, capítulo 39. Hechos 19, capítulo 39. Y dice así: si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Son de los 2 textos que aparece precisamente el sustantivo de interpretación ahí en el texto. Se va a concluir en un preludio precisamente del versículo 21. ¿Qué podemos decir nosotros en este tiempo como parte de una conclusión con lo que hoy estamos diciendo? Muchas son las dificultades que quedan y ninguna de las conclusiones está libre de crítica, por supuesto. No obstante, en la postura que hay de un teólogo o de varios teólogos es que la segunda parte de este punto de vista armoniza con la descripción que hay elaborada de esta actividad profética que Pedro está aportando en la primera carta, ahí precisamente de los versículos 10 al 12. Ahí, si leemos en la primera epístola del apóstol Pedro, recuerden que si hoy no termino, lo vamos a ver a las 12. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación, querían descubrir qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, hablando de las cosas que ahora les han anunciado por los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar las cosas. Entonces ahí está cuadrando lo que estamos hoy diciendo. En el contexto inmediato que hay del versículo 20, ahí se habla, encuadra con lo que hoy estamos diciendo, de lo que en la primera aportación que precisamente Pedro tiene. Lo voy a dejar aquí para orar y te veo más al ratito a las 12. Recuerda que desde ahora estuvimos en oración y ayuno, y a las 11:30 otra vez oración y ayuno. Te espero a las 12. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en este día donde habla nuestro corazón. Estos santos hombres inspirados por Dios. Gracias, Padre, por traer la palabra y la escritura. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Gusto saludarte y recuerda, el 9 de septiembre a las 7 de la noche tenemos una cita del presbítero Juan Enoch del Centro con el doctor Rubén Arjona Mejía en una conferencia magistral, el cuidado pastoral de la pareja y la familia. Te invito, inscríbete, no te lo pierdas, va a estar excelente, habrá sorpresas. Dios te bendiga.